Gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, ve a tu Biblia y abre capítulo 3 de Filipenses y vamos a leer del verso 18 al 21. El día de hoy estamos acabando el capítulo 3. Y bueno, Dios ha sido muy bueno con nosotros todo este tiempo de estudio. Dios nos ha estado hablando, Dios ha estado hablando a nuestro corazón, enseñando nuestra vida, enseñando nuestro corazón. Y el día de hoy entonces veremos versos 18 al 21. Dice así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias por tu palabra, Señor, por lo que tú hablas a nuestro corazón, por lo que tú nos vas a enseñar hoy, Señor, como iglesia. Gracias por lo que tú has dispuesto, Señor, en tu Santo Espíritu, a mover dentro de nosotros y a sembrar esta semilla, Señor, para transformar nuestra manera de pensar, para irnos, Señor, con alimento en nuestro espíritu, Señor, y para que el día de hoy podamos escuchar tu palabra, podamos escucharte a ti, Señor. Queremos que tú hables a nuestro corazón, queremos que tú trates con nuestra persona, que tú desnudes nuestro ser delante de ti, Señor, y que tú nos enseñes, Dios. Sé tú, Santo Espíritu, el que el día de hoy nos dé la enseñanza y no haya palabras, Dios, de humanidad en mi boca, Señor, palabras o criterio mío, Señor, ni nada de lo que yo opine personalmente, sino que sea tú, Señor, sé tú, Padre, y sustenta tu palabra y lo que tú vas a hablarle. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bueno, entonces verso 18 lo he estado parafraseando, entonces para mí sería: hay muchos que su manera de vivir, dice Pablo, con lágrimas se los digo, son enemigos de la cruz de Cristo. Pero para esto quisiera introducirnos a este estudio y hablar lo siguiente, ¿no? Siempre nos hemos cuestionado, y los cristianos, hay debates, hay incuestionables pláticas dentro de la iglesia, enseñanzas, doctrinas, y de hecho se han hecho hasta bandos dentro de la misma iglesia con la pregunta de cómo debe hablar un cristiano, qué debe comer un cristiano, cómo debe actuar. Y te lo digo, siempre ha habido debates, doctrinas, pensamientos dentro de la misma iglesia donde se postula el comportamiento exterior de la misma iglesia. Preguntas como: ¿puede un cristiano bailar? ¿Puede un cristiano ir a un bautizo, a una primera comunión? ¿Puede un cristiano contar un chiste? Y muchas otras preguntas que nosotros nos hemos hecho, o que a veces son dirigidas buscando permisidad, ¿verdad? Y recaen estas preguntas en un tercero en discordia, y pues este tercero en discordia podría ser a lo mejor el pastor, ¿no? Siempre estamos preguntando al pastor: ¿puede un cristiano hacer esto? ¿Puede un cristiano actuar de esta manera? ¿Puede una persona hacer, decir, contar un chiste? Pero sinceramente estas preguntas deberíamos, en lugar de hacérselas al pastor, hacérselas a Dios mismo, en nuestra relación que tenemos con Él. No es el líder o el pastor el que avalan el comportamiento exterior o interior incluso de la iglesia o de algún congregante. No es el pastor el que califica como de legal esta conducta, ¿no? Pero estas preguntas existen constantemente en la iglesia. Existen constantemente el qué tan permisivo puede ser, qué puede ser un cristiano, cómo puede actuar, cómo puede obrar, cómo puede pensar, qué puede leer, qué series puede ver. Puedo ver La Rosa de Guadalupe, puedo ver la película de la Barbie,
Y podemos hacernos muchas de estas preguntas, ¿no? Pero siempre tendemos a hacer esta pregunta a un ser humano como buscando el permiso, la autorización o la aceptación de un humano, cuando realmente tenemos que estar buscando pues la respuesta de Dios más que de lo que alguien más nos pueda decir, otro ser humano nos pueda decir. Pero entonces la Biblia, ¿verdad? Hay quien ha dicho que es manual, otros dicen que no es manual, pero lo que sí es que nos da el consejo de parte de Dios, nos dice cómo vivir, nos dice cómo administrar, nos dice cómo ser con nuestros hijos, cómo ser con nuestras esposas. Y la Biblia también nos enseña a nosotros los cristianos cómo hemos de comportarnos. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es ese parámetro para yo conducirme en la vida? ¿Cuál es una forma sabia de dirigirme o de vivir en este cuerpo, ¿no? ¿Cómo es una forma sabia? Porque pueden haber muchas preguntas divagantes, ¿no? ¿Puede un cristiano fumar? ¿Puede un cristiano tomarse una copa de vino? Y podemos tener hasta argumentos dentro de la misma Biblia, como Pablo cuando le dice a Timoteo, por tu salud tómate una copa de vino en vez de agua. Y podemos escudarnos en muchas cosas y podemos estar cuestionando constantemente. Pero lo que Pablo habla en este verso 18 comienza diciendo que hay muchos que la manera en la que viven esos que son muchos, son enemigos de la cruz. Y Pablo dice que ahora lo dice llorando, lo dice con lágrimas. Bueno, entonces, atendiendo a esto, ¿cuál es ese parámetro? Esa es la forma sabia de habitar o de vivir en este cuerpo? ¿Cómo le agradará a Dios que yo me conduzca? El ejemplo o la cita bíblica está en 1 Corintios, capítulo 10, versos 23 al 24. Vea 1 Corintios 10, 23 al 24. 1 Corintios 10, 23 y 24 vamos a leer. Y entonces, este es un versículo también muy famoso en el cual se sustenta lo que debo o no debo hacer, ¿no? ¿Cuál es mi forma de vivir este cristianismo, este llamado que Dios me ha hecho? Entonces dice el 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Anteriormente Pablo nos enseñó en Filipenses mismo. En esta carta nos dijo que tendríamos que estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, atendiendo también al mismo ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús fue entregarse, humillarse e ir a la muerte vergonzosa de la cruz para salvarnos a todos nosotros. No hay ninguna decisión egoísta o ambiciosa de parte de Jesús. Entonces, si yo me he cuestionado, puedo bailar, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo ver Barbie, puedo ver La Rosa de Guadalupe, puedo, etcétera, de 1000 preguntas. Entonces Pablo nos dice ahora en Corintios, todo te es lícito. ¿Por qué todo me es lícito? Bueno, en Gálatas 5:1, Pablo también habla de una libertad, pero nos dice, estar libres en la libertad con la que Cristo nos ha libertado. Debemos de permanecer firmes en esa libertad, pero esta no es una libertad que tiene un efecto de alcanzar límites de libertinaje. Esta libertad es una libertad que yo tengo con una obligación. La obligación es que Dios me da el derecho a ser libre de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte, y todo lo que Él ha santificado, yo puedo participar de esto. Pero también dice el texto, no todo me conviene. Entonces vemos el ejemplo de Jesús en la cruz y vemos que cuando Él se entrega voluntariamente, dispone su vida y se despoja, ¿verdad?, de la deidad que Él es, dejando esa deidad para hacerse un ser humano y servir a todos nosotros. Entonces vemos que Jesús es libre de tomar una decisión y esa decisión va a afectar
en el espacio espiritual a todos nosotros de una manera para bien, de manera que nos está bendiciendo. Entonces, si hemos tenido esas preguntas, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo comportar? ¿Cuál es el parámetro? Pablo nos comienza a decir, el primer parámetro es que entiendas que eres libre. En efecto, tienes libertad. Tú en tu libertad puedes decidir si hoy comes carne de puerco, tomas coca, o si te vas a ver Barbie, con los efectos de esa libertad que a ti te producen. No estoy incitando a nadie a ver Barbie, pero la idea es que entendemos en Corintios que tenemos libertad. Pero la libertad no es ocasión para el pecado, como dice Romanos, ni es una libertad que me califica tampoco para hacer lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque no debo afectar al prójimo. Ese es un parámetro que también Pablo, y es un mandato que pone allí en Corintios. Y allí mismo, Corintios 1:29, nos habla de nosotros como persona, de nuestra conciencia. Mira lo que dice Corintios 1:29. La conciencia, digo, no la tuya, sino del otro, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y Pablo aquí dice, tú no puedes limitarte por la conciencia de otro. Es decir, no puedes sentirte tú condenado por la conciencia de otro. La semana pasada vimos que algunos todavía no tenían un sentir, lo vimos en Filipenses, pero que Dios iba a poner ese sentir hasta que Él lo perfeccionara, o hasta que Él regrese perfeccionando toda la obra de la iglesia y de todos sus hijos. Lo cual quiere decir que quizás para otros ciertas comidas, ciertas prácticas, ciertas costumbres puedan parecer o de condenación, o puedan parecer también como que no son correctas. Pero Pablo también lo pone en perspectiva y dice, no puedo estar atado a la conciencia de otro, no puedo estar atado a lo que otra persona me dice. Por eso introducimos diciendo esto. Normalmente buscamos la aceptación y la calificación del pastor o de los líderes en la iglesia. Y entonces estamos buscando que nuestra conciencia esté satisfecha. Pero nosotros debemos de buscar la aceptación y la calificación de Dios en nuestra relación de cada día con Él. Por eso es que no debemos de estar atados a ninguna conciencia, a ningún mandato o a ninguna causa de ningún otro ser humano. Eso es lo que habla Pablo. Entonces, ¿somos libres? Sí, somos libres. ¿Con efectos limitados? Sí. La verdadera libertad tiene en sí un límite. Cuando esa libertad traspasa ese límite, entonces deja de ser libertad y entonces estamos hablando de libertinaje. Allí mismo, ¿no? Corintios 10, 31, 33 y 11, 1. Primera de Corintios 10, ahí mismo, 31 al 33 y 11, 1. Entonces Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo lo dijo la otra semana, que tenemos que ser imitadores de Él. Y no porque Pablo se estuviera poniendo en el proyector, sino lo que Pablo estaba hablando era de que Pablo mismo era un ejemplo de imitar a Jesús en negación, en humillación. Y enumeramos una lista de lo que Pablo decía como apóstol, ¿no? Pues yo he sido apedreado, naufragado, me han azotado y han pasado varias cosas conmigo. Entonces, en ese ejemplo de negación, Pablo lo está señalando y Pablo nos lo está enseñando de esa manera. Entonces, eso es lo que Pablo nos está enseñando, ¿no? Ahora, el punto aquí de esta libertad, Pablo nos lo está diciendo. Si tú comes, si tú bebes,
o hagas lo que tú hagas, tienes que entender algo. Si eso que estás haciendo glorifica a Dios, pues hazlo. Pero si no le da gloria a Dios, pues entonces hay mucho que pensar en nuestra conciencia. La realidad de lo que Pablo nos dice en Corintios y con lo que pone en Filipenses también, porque va a terminar diciendo que muchos de esos, su forma de vivir, nos hace o son enemigos de la cruz de Cristo. Y eso es algo muy fuerte y muy pesado. Pero entonces dice, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Todo está en el que puede tropezar. Anteriormente también en Corintios Pablo ha hablado de la debilidad de muchos. Algunos son débiles, su conciencia es débil. Algunos no están en esa carrera hasta donde ha llegado Pablo. Pablo ha entendido que él es libre, que él puede comer carne de puerco, que no está mal. Quizás Pablo está dándole la indicación a Timoteo, como algunos citan, de que tome vino, porque sabe que Timoteo necesita quizás sentar ese estómago un poco, y se lo dice, y aparte era un vino muy diferente al de ahora, ¿no? También. Y sabe que Timoteo pues no se embriaga, no es una persona que acostumbre el vino para embriagarse, pero al final del día, todo lo que hacemos tiene un impacto con lo que glorifica a Dios. Mi forma de hablar, mi forma de pensar, si voy a ver Barbie, si voy a ver La Rosa de Guadalupe, todo glorifica a Dios en mi vida. Si realmente se está glorificando a Dios, pues lo sigo haciendo. Si no, vuelvo a decirlo, entonces tengo una cita con la conciencia y sobre todo en mi caminar con Dios. Entonces, volviendo nuevamente a Filipenses, regresamos allá mismo a Filipenses. Pablo lo está diciendo y ahora lo dice con lágrimas. Muchos de los que viven de esta manera son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, mi libertad no debe hacer tropezar a otros. Debemos de cuidarnos entre hermanos. Eso es algo que Dios me habló a mí. Porque, sabes, me gusta bromear, me gusta echar carrilla. Pero si hay hermanos que no toleran esto, si hay hermanos que no les gusta llevarse o todo esto, yo tengo también que abstenerme de esto. Esto Dios me lo habló a mí. Y habla Pablo y dice, imítame a mí. No busques tu propia satisfacción. Busca negación. Negarnos muchas veces tiene que ver con el carácter, con el anhelo, con las ganas de ir a cierto lugar, con las ganas de ir a sentarme a comer a cierto lugar, no sé, ¿no? Y habla de esa libertad, de lo que puedo hacer. Pero al final del día, entendiendo algo, sí somos libres. Pero la pregunta objetiva sería, ¿para qué estamos usando esa libertad? ¿Estamos usando una libertad para aprovecharla y decir, no pasa nada? Cristo ya me libertó, puedo hacer lo que yo quiera. ¿O estoy aprovechando una libertad para decir, Señor, soy libre? ¿En qué puedo agradarte? ¿Cómo puedo glorificarte? Y entonces vendríamos a preguntarnos algo. Si ya me dijiste que soy libre, si ya me dijiste que en la iglesia siempre hay cuestiones de puedo hacer esto, puedo hacer aquello, bailo, no bailo, canto, no canto, escucho esa música, no la escucho, interminables pláticas podríamos hablar de esto, pero al final del día, Pablo nos ha dicho en Corintios, eres libre, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Pero al final hay un problema con el cual Dios siempre ha tratado. Y el problema no radica en lo que yo hago, no radica en cómo me porto con los demás, porque no solamente se trata de exterior, porque a veces el exterior puede tener una forma, puede tener un aspecto, el exterior puede tener ciertas conductas y manifestaciones incluso de piedad, pero Dios no quiere solamente tratar lo exterior. No solamente es la fachada de una casa la que define el hogar, sino lo que hay dentro de esa casa. Y entonces, a Dios entonces no le gusta que bromee, no le gusta entonces que vaya a una fiesta, no le gusta entonces que coma carnitas, no le gusta. El problema no tiene que ver con el exterior. El problema, Dios siempre nos ha enseñado, tiene que ver con el interior. ¿Dónde está el interior? En el corazón del hombre. El corazón del hombre es el verdadero problema en todo esto. No es ni la película, ni el cine, ni la comida,
ni la Coca-Cola, ni todo lo que tiene que ver con el exterior. El verdadero problema siempre ha sido el corazón del hombre. Un corazón lejos de Dios siempre va a buscar su propia saciedad. Un corazón lejos de Dios siempre va a buscar autojustificación. Un corazón lejos de Dios siempre va a buscar aprobarse a sí mismo, que es esta autojustificación, y siempre va a estar buscando en muchos lugares y va a llamar a muchas cosas Dios, pero no es Dios. Entonces el problema no es el exterior, sino el interior. Vamos a Deuteronomio 29. Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, versos 18 al 20. Deuteronomio 29, versos 18 al 20. Entonces, esto tiene que ver realmente con el corazón del ser humano. 29, 18 al 20. Dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. El problema tiene que ver con el corazón del hombre. No tiene que ver con lo que come, con lo que viste, con lo que escucha. No tiene que ver con lo que hay en el exterior, sino que el verdadero problema radica en el interior del corazón del ser humano. Y vemos este ejemplo. Un hombre que, a pesar de estar en la dureza de su corazón, termina diciendo que todo está bien, que las cosas van viento en popa y que todo está saliendo bien. En la misma dureza de este corazón, el ser humano puede llegar a pensar que lejos de Dios puede encontrar satisfacción, puede encontrar amor, lejos de Dios puede encontrar felicidad, lejos de Dios puede encontrar todo. Incluso lejos de Dios puede encontrar un Dios. El problema es que después terminará este corazón sirviendo a estos dioses, los cuales Dios no califica, los cuales a Dios no le parece, porque nos alejan de Él. Y esto tiene que ver con celo, y esto tiene que ver con amor de Dios, un amor muy diferente al de nosotros. Sin embargo, entonces ya entendí hoy, un verdadero enemigo de la cruz de Jesús, o lo que Pablo está diciendo con lágrimas, no tiene que ver con la manera en la que me porto, más bien no tiene que ver con la manera en lo que yo como, en todo lo que es exterior, porque a veces mi exterior puede reflejar cosas que solamente Dios conoce en mi corazón. El único que puede ir a lo profundo de mi corazón, el único que puede averiguar lo que hay dentro de mí es Dios. Y lo que pone este pasaje de Deuteronomio es muy cierto. El ser humano piensa tener bendición incluso lejos de Dios. Muchas veces podemos pensar: me está yendo bien, traigo varo en la cartera, traigo para unos tacos, traigo para ir allá, traigo para hacer esto, tengo trabajo, tengo salud, no necesito a Dios. Yo puedo bendecirme a mí mismo. Y allí radica el problema. Cuando entonces empezamos a creer que no necesitamos a Dios, que somos autosuficientes, entonces empezamos a menospreciar la cruz y a menospreciar el mensaje de salvación, y empezamos a menospreciar que necesitamos a Dios. Entonces, ¿dónde están los enemigos de esa cruz? ¿A qué se referirá Pablo con que nos convertimos en enemigos de la cruz? Y yo me preguntaba, ¿cómo podemos ser enemigos del medio por el cual Dios nos ha dado salvación? ¿Cómo podemos ser enemigos de esa forma en la que Dios nos ha rescatado y redimido? Pero entonces Pablo dice que está
dando estas palabras y lo dice que está llorando. Ahora, la perspectiva es que Pablo no nos dijo llorando que estaba encarcelado. Pablo no nos dijo que estaba llorando. Pablo no nos dijo que estaba llorando cuando Epafrodito se enfermó de gravedad. Se angustió, pero sabía que Dios tenía todo en sus manos para sanar y salvar a Epafrodito. Sin embargo, en esta altura de la carta, Pablo dice con lágrimas que estos hombres son enemigos de la cruz y su manera de vivir los hace perderse de esa salvación y los hace perderse de ese enfoque, lo cual nos lleva a otra premisa y a otro principio. Nos hemos cuestionado dentro de la iglesia también si la salvación se gana o se pierde, si la salvación el día de mañana la puedo perder. Cuando estos enemigos de la cruz han dicho abiertamente que no les es barato este pago o esta gracia, se constituyen enemigos de Dios. Santiago nos dice también esto, ¿no? Los enemigos de Dios son aquellos que son amigos del mundo, aquellos que tienen amistad con el mundo, aquellos que tienen una relación tan estrecha con el mundo, son enemigos de Dios. Entonces, Pablo nos está preparando en este camino para enseñarnos lo siguiente. ¿Somos enemigos de la cruz cuando tenemos amistad con el mundo o vivimos como el mundo? Y entonces es un buen momento para cuestionarnos si estamos viviendo para agradar a Dios, como nos lo dijo Corintios, si estamos viviendo en esa licitud permisiva, donde yo hago lo que se me da la gana, donde yo hago lo que yo quiera, como, tomo y bebo y hago lo que yo quiera, sin importarme realmente si eso le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Y sabes, se ha minimizado mucho la cruz. Y es más, se ha comercializado con la cruz. Puedes encontrar medallas con la cruz, puedes cadenas con la cruz, puedes encontrar esclavas con la cruz, rosarios católicos con la cruz, puedes encontrar cruces en todos lados, en el panteón, en casas, en donde quiera. Y se ha minimizado tanto este efecto o esta imagen de la cruz. Ahora, enemigos de la cruz no se refiere como tal a la cruz de madera, pero a ese grado se ha minimizado y no le hemos dado el lugar, ¿verdad?, que merece, o el lugar digno que merece ese sacrificio de Jesús en nuestra vida. Y entonces era esa pregunta: ¿quién puede ser enemigo del medio por el cual ha sido liberado? Imagínense a una persona secuestrada, enojada y enemistada con la persona que le rescató. Esto sería ilógico y sería tonto bajo el sentido lógico o el sentido común. Una persona que está secuestrada y de repente pagan un rescate. ¿Y para qué me rescataste? Yo ni quería que me pagaran el rescate, hubieras dejado que me mocharan los dedos. Pero la cuestión, así de loco o así se escucha, a veces minorizamos la cruz y tenemos el sacrificio de Jesús como algo que ya pasó, que ya sucedió, y no le damos esa importancia. Verso 19. Entonces vuelve a decir, ¿no? Y el fin, ahora nos dice cuál es el fin de estos enemigos de la cruz. No nos dice cómo son esos enemigos o quiénes son esos enemigos, pero nos dice el fin de los enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Entonces, lo que parafraseé fue: estos hombres se perderán, pues tienen un Dios, el cual es solo satisfacer los deseos físicos del apetito de su carne, pensando en las cosas de este mundo. Un enemigo de la cruz es aquel que ha tomado el sacrificio de Jesús para justificar su manera de vivir y pone como barata la gracia, como si la humillación de Jesús, el único objetivo de la muerte de Jesús, hubiera sido darnos libertad para ir a un mundo de placer y un mundo de libertad en todos los aspectos. Como si pensáramos que en el corazón, en la mente de Jesús, Él estaba entregando su vida para que nosotros hiciéramos lo que nos diera la gana. Entonces, un enemigo de la cruz de Jesús es el que
malinterpreta el verdadero mensaje de salvación, entendiendo que haga lo que haga, cometa el pecado que cometa, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Al final de cuentas, Dios ya me rescató y ya Dios me salvó. Pero ese es un problema. Y se vuelve un problema progresivo en la vida de cualquier creyente que puede pensar que puede engañar a Dios. Gálatas nos lo dice. Nadie puede burlarse de Dios ni engañar a Dios. Todo lo que el hombre el día de hoy siembra, el día de mañana va a levantar esa cosecha. Entonces no podemos engañar a Dios. El punto es ese, que pensamos y tomamos la cruz como una bandera. Incluso podemos hasta ridiculizar este sacrificio y presumirle a los demás de, hey, yo soy cristiano, yo soy salvo y yo puedo hacer lo que yo quiera porque a mí Dios ya me salvó. Incluso Efesios dice que soy predestinado y yo ya, haga lo que haga, yo ya estoy salvado. Y podemos caer entonces en un abuso de la gracia. Caer en un abuso de la gracia es caer en libertinaje. Ahora, nadie puede pisotear la sangre del Hijo de Dios. Nadie puede tener como un tapete de adorno la salvación de Jesús y pasar una y otra vez y cuantas veces queramos. ¿Cómo podremos entonces el día de mañana ser libres si ya hubo un sacrificio según Hebreos? Un sacrificio que fue perfecto, un sacrificio que nos limpió de nuestro pecado. Pero si ya hubo un solo sacrificio y ese sacerdote entró una vez y para siempre para librarnos de todos nuestros pecados, ¿qué otro sacrificio queda para volver a ser libres? Eso es pisotear la sangre de Jesús. No tomar en serio la redención, la expiación. Y eso ha sido duro para mi vida esta semana. Porque quizás estaba viviendo también ligeramente y estaba abrazando este sacrificio de una manera superficial, sin entender que muchas veces he pisoteado esta gracia, que muchas veces en mi ofensa y en mi pecado he pensado, sí, Dios nos perdona, es en serio. Toda la Biblia habla de redención, de perdón, de arrepentimiento, pero también no podemos tomar como inmunda la sangre de Jesús. Ve conmigo a Hebreos 10, del 26 al 29. Hebreos 10. Hebreos 10, del 26 al 29. Hablando de esto. Hebreos 10, del 26 al 29. Mira lo que dice Hebreos 10, 26 al 29. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y sí, predicamos gracia. Dios nos habla de su gracia inmerecida, su favor inmerecido, su amor extendido, su mano a favor de nosotros. Pero el único medio para poder llegar a Dios, nosotros, es Jesucristo, su Hijo. ¿Cómo podremos entonces agradar a Dios? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios si pisoteamos el único sacrificio que nos hace estar cerca de Él? ¿Cómo podremos entonces acercarnos a Dios? ¿O quién nos podrá salvar si no tomamos en serio este sacrificio? Lo que el escritor de Hebreos da en este pasaje de que tenemos por inmunda muchas veces la sangre de Cristo, podríamos tener 2 ideas. Y la primera es que podríamos comparar la sangre del precioso Cordero que es Jesús con la sangre de cualquier buey o de cualquier oveja que fue derramada en el holocausto. Y no, la sangre de Cristo habla mucho mejor que la sangre de todos esos animales.
Es la única que puede hablar para libertad. Y el otro extremo podría ser que al tomarlo como inmundo, podríamos pensar, si yo peco, hago otro sacrificio. Si no, pues ahí está otro sacrificio, pero ¿cómo podríamos o cómo se podría volver a sacrificar Jesús? Ya no hay otro sacrificio, es un sacrificio y ese sacrificio nos limpió. Podríamos entonces entender en el otro sentido que tenemos el sacrificio de Jesús como el sacrificio de cualquier otro ídolo. Y no, la cuestión es que el sacrificio de Jesús tiene un efecto espiritual, celestial y eterno para mi vida. No tiene que ver con lo terrenal. Por eso Pablo dice, el fin de estos hombres, el fin de los que viven conforme a la terrenal, el fin de estos hombres será perdición. Y hay perdición en aquel que excede la gracia, en aquel que ha entendido la gracia como una oportunidad para poder pecar. El problema entonces de los enemigos de la cruz, aquellos enemigos de la cruz son aquellos que toman la gracia para satisfacer sus deseos carnales, para poder decir tengo licitud, tengo permiso, Dios me hizo libre y yo puedo hacer todo lo que yo quiera. No podemos tomar este sacrificio de Jesús. Venía la idea en mi cabeza en ese momento que estaba haciendo el estudio, como cuando estamos en la mesa y de repente o Alexa o alguien más tira el jugo o tira la comida y agarramos una jerga de ahí y limpiamos, ¿no? Y a veces pensamos que podemos tomar así el sacrificio de Jesús, como cualquier jerga barata, como cualquier trapo para limpiar nuestra suciedad, entendiendo que Él ya nos limpió. Ahora, sé que mientras estemos en este cuerpo, que mientras estemos en este cuerpo pecaminoso y de muerte, somos pecadores y Jesús cuando venga va a culminar esa obra en nosotros y nos va a rescatar de este cuerpo de muerte y más adelante lo vamos a ver. Pero cuando dice aquí Hebreos, el que peca voluntariamente, es decir, aquel que peca voluntariamente es alguien que está viviendo en ese pecado, pensando en ese pecado, rindiéndole culto a ese pecado, ofreciendo su vida a ese pecado, y entonces es voluntario su corazón derramado allí. Por lo cual, el problema, vuelvo a decir, no es el exterior, sino el interior. En la iglesia de Filipos había un problema por lo cual Pablo está escribiendo esto. Si tú recuerdas, en Filipos había hombres que eran gnósticos y estos gnósticos a la vez estaban luego haciendo junta con los judaizantes, pero los gnósticos tenían una filosofía y una manera de pensar que era: el cuerpo es malo y todo lo que hay en el cuerpo es malo. Por lo cual, si el cuerpo es malo y va a ser destruido, pues dale al cuerpo lo que te pida. Tú dale a tu cuerpo todo lo que el cuerpo te pida. Finalmente el cuerpo va a ser destruido. Entonces, tú vive tu vida y tu expresión y sé como quieras ser. Hoy en día, la iglesia se enfrenta a este tipo de predicaciones y de enseñanzas, en donde a muchas personas se les dice: tú vive tu vida como tú quieras vivir, sé quien tú quieras ser. Al final Dios te salva, al final Dios te ama. Y entonces también se ha infiltrado mucho esta parte de Dios ama al pecador, pero no al pecado. Al final te va a amar a ti y te va a meter al reino de los cielos, sin ningún esfuerzo. Casi estaríamos diciendo: tú pórtate mal, no pasa nada. Pero sin embargo hay una consecuencia. Y la consecuencia, dice Pablo ahí en Filipenses, es perdición para los que están viviendo de esta manera. Y sabes, pensando y analizando un poco esto, yo decía: Señor, me has rescatado de esto y la verdad es que te he fallado y te he ofendido de esta manera. Porque yo viví así. Mucho tiempo viví mi cristianismo así, un pie adentro de la iglesia y un pie afuera de la iglesia, pensando que
el domingo voy y me santifico, no pasa nada. De lunes a sábado soy un cristiano de closet y el domingo ya estoy en la iglesia y ya doy la cara de buena gente, saludo, Dios te bendiga y todo bien padre. Pero esto es algo que Dios me habló a mí, en lo personal, en mi corazón. ¿Cómo es que podría entonces estar pisoteando una y otra vez el sacrificio de su hijo? Y qué terrible era que no me diera cuenta de eso, porque ya no hay otro sacrificio. Ya todo está pagado, todo ha sido consumado y mi forma de vivir era esta. Perdido, andaba en perdición. Y andaba pensando que era cristiano solo el domingo. Y gloria a Dios y amén y todo. Pero de lunes a viernes mi vida era ser enemigo de Cristo. Bueno, y el sábado porque era el sábado del estudio. Entonces de lunes a viernes enemigo de la cruz y pensaba que sábado y domingo ya podía ser otra vez amigo de Cristo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el proceder mío como cristiano? Bueno, verso 20. Verso 20 de Filipenses. Verso 20 de Filipenses 3. Ya vimos, ¿no? Hay enemigos de la cruz. Pablo lo dice llorando. Pero después en el verso 20 nos va a dar una expectativa de cómo es que debemos de pensar y cómo es que debemos estar puestos nosotros los ojos y nuestra forma de vivir. El 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, lo cual quiere decir, pero nosotros somos ciudadanos celestiales, de donde anhelamos el regreso de nuestro Salvador. Un extranjero sabe, ¿verdad? Cuando está de visita, pues las costumbres puede observarlas. Yo no soy de aquí, ¿verdad? Originario, y a lo mejor puedo ver la gastronomía y algunas tradiciones, y puedo ser un espectador muchas veces de esto. La idea de cuando Pablo les dice, pero ustedes no viven así. Ustedes no deben vivir así, como estos hombres que se han perdido. Como estos hombres que ahora son enemigos de la cruz, ustedes no deben vivir así. Ustedes, filipenses, les dice Pablo, deben de vivir teniendo una conciencia de que son ciudadanos celestiales. Su INE, por el momento, dice que son habitantes de Silao o de Romita o del estado de Guanajuato. Pero sin embargo, su patria está en el cielo. Y lo que les está diciendo a los filipenses es esto. Ustedes como extranjeros andan en esta tierra, tienen derechos y también tienen obligaciones. Pero ustedes no deben de tener la misma identidad, la misma forma de vida que los que viven en este mundo. El problema es ese, que tenemos un corazón arraigado al mundo. Un corazón que está arraigado a costumbres, a pensamientos. Y entonces, en mi caso, ¿no? Estaba tan arraigada mi idea y mi costumbre a las prácticas de mi familia y a las tradiciones en mi familia. Y muchas veces también tenía ese dilema, ¿voy a las posadas o no voy a las posadas? Porque ya soy cristiana, porque no debo hacer esto, porque no debo aquello. Pero vuelvo a insistir, el problema no está en el exterior, ni tampoco trata con tradiciones. No estoy invitándolos a las posadas, pero trata más con el interior de mi corazón. Y entender que este mundo le está llegando su hora, está siendo de pasaje nada más, estamos siendo pasajeros en este mundo, como extranjeros nada más, estamos caminando, no somos nativos y originarios ya de esta ciudad, de este mundo, aunque a veces tenemos arraigadas nuestras mentes, nuestra forma de vivir a este mundo, pero nosotros no pertenecemos ya a este mundo, somos extranjeros, como Abraham era un peregrino, como muchos de los ejemplos de la Biblia, son peregrinos, son extranjeros. Tú y yo somos extranjeros. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Pablo estaba hablando también un poco de esto a los filipenses, porque si tú recuerdas, te hablé de que Filipos era una provincia romana. Entonces, al ser una provincia romana, los filipenses entendían que Roma no estaba cerca de ellos y que de alguna manera su ciudadanía estaba recaída en Roma, aunque ellos fueran una provincia.
Entonces entendían este ejemplo claramente al decir, somos filipenses pero también somos ciudadanos romanos y nuestra sede está en Roma aunque seamos una provincia romana. En este momento de nosotros somos solamente una provincia del reino celestial, aquí instalada en esta tierra, pero algún día regresaremos o iremos a casa en donde está nuestro Salvador, en donde está Jesús. Él es el rey y el gobernante de esa ciudad celestial y Él está allá y regresará por nosotros, por su provincia, para llevarnos a casa. Y esa era la idea que Pablo estaba compartiendo. Entonces, ¿yo cómo debo de despojarme de esa manera de pensar? ¿Dónde está mi ejemplo para entender que no pertenezco a este mundo? ¿Cómo debo entenderlo? Juan 17, del 13 al 17. Juan 17, 13 al 17. Juan 17. Y vamos a leer 13 al 17. Entonces mira lo que dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es tu verdad. Y aquí está Jesús diciéndonos: ustedes no son del mundo, viven en el mundo, pero no son del mundo. ¿Cómo puede entonces una persona tener identidad con el mundo si no es del mundo? Bueno, la idea es que debemos de morir a esto, negarnos a esto. Y es que es difícil. Cuando tratamos de negarnos a esto, de no ser del mundo, negamos tradiciones, familias, ascendencias, y nos olvidamos, ¿no?, de toda una familia, de toda una vida. Tenemos que darle la espalda a eso. Y a veces es triste y controversial. ¿Cómo tengo que darle la espalda a mis abuelos, a sus costumbres, a esas cosas que me enseñaron desde niño? Pero Jesús la idea la tiene y nos la dice: ustedes están en el mundo pero no son del mundo. Y lo dice 3 veces. Pero aparte nos dice que el mundo nos ha aborrecido. ¿Cómo podemos tener amistad con alguien que nos aborrece? ¿Cuál podría ser una plática de provecho con alguien que me aborrece? Alguien que me aborrece, pues no me quiere ver ni de cerquita. Alguien que me aborrece no quiere hablar conmigo. Alguien que me aborrece no quiere tener negocios conmigo. Alguien que me aborrece no quiere tener una coinonía, no me quiere ver a mí. Pero a veces quizás yo quiero ver a los demás. La idea está en que despeguemos los pies de este mundo un poco y miremos hacia arriba, donde están las cosas celestiales, como lo dice Colosenses, poniendo la mirada en las cosas de arriba, allá arriba. Si he resucitado con Cristo, poner la mirada allá arriba. Entonces, el mundo no piensa como tú, el mundo no debe de pensar como tú, no debes de adecuarte al mundo, porque no eres del mundo. Somos extranjeros en este mundo. Como te digo, como lo dice Colosenses, yo ya tengo que poner mi mirada en las cosas de arriba, en las que no se ven. Y podría ser una paradoja, porque ¿cómo es que voy a ver lo que no puedo ver? Bueno, pues Dios nos permite ver a través de nuestros sentidos espirituales que hay una ciudad celestial, que el día de mañana va a venir Jesús por nosotros y reclamará nuestra presencia allá con Él. Y entonces, para tener esa identidad, si no soy del mundo, entonces ¿de dónde soy? Si no soy del mundo, ¿a dónde voy? Mi peregrinaje en esta tierra, ¿a dónde me debe de llevar? ¿A dónde voy caminando? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es la meta de la que Pablo ha estado hablando en Filipenses? Mismo Juan, capítulo 14, Juan 14, versos del 1 al 3. Juan 14 del 1 al 3, mira lo que dice: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay,
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El final de nuestro peregrinaje en este mundo es estar con Jesús. Al final, nuestra meta no es este mundo ni lo que el mundo me ofrece, ni vivir como este mundo, porque ya vimos que podemos convertirnos en enemigos de Dios. Podemos convertirnos en enemigos de la cruz de Cristo, del medio de salvación. Pero entonces entendemos esto. El fin último del hombre no es como lo explica ni la filosofía ni la sociología. El fin último del hombre no es encontrar un propósito en este mundo, ni buscar la felicidad en este mundo. El fin último del hombre es conocer a Jesús, conocer a nuestro Creador. Y el fin último del hombre tiene que ser ese. Algún día nuestra expectativa debe de estar en eso, buscar y conocer a Jesús. No sé si tú te has preguntado esto o de repente yo lo romantizo demasiado. ¿Cómo serán los ojos de Jesús? La Biblia dice que son como fuego, como llamas de fuego, que pueden ver dentro de mi interior. ¿Cómo será su voz? Si dice que es como un trueno o un fuerte relámpago. ¿Cómo será entonces su olor, su perfume? ¿Cómo será estar delante de Él? ¿Te has preguntado eso? Si mi fin último como ser humano es estar con Él, ¿cómo será ese abrazo? ¿Cómo será ese beso? ¿Cómo será esa sensación en mi cuerpo glorificado junto con Él? ¿Cómo será eso? ¿Tendré sentimientos en mi nuevo cuerpo? ¿Lloraré? ¿Me arrodillaré? ¿No podré soportar su santidad? No lo sé. Me pregunto eso. ¿Cómo será acariciarlo, abrazarlo? ¿Cómo será estar con Él? Pero el fin último del hombre es este. Caminamos como extranjeros en esta tierra. Somos peregrinos en esta tierra y no asentamos y no establecemos una vida en este mundo, sino que vamos de paso. Porque nuestra casa, dice Él, nos la ha preparado en el cielo y algún día estaremos con Él cuando Él regrese por nosotros para estar siempre con Él y nunca perdernos de Él y estar en donde Él gobierna para siempre. Verso 21 de Filipenses. Verso 21 de Filipenses. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, entendiendo esto sería, Él cambiará este cuerpo de humillación, haciéndolo glorioso como su propio cuerpo, con el mismo poder que puede sujetar todas las cosas. Este cuerpo, ¿verdad?, se desgasta, se enferma. Este cuerpo a veces no tiene ganas de caminar, de echarle para adelante. Tu cuerpo y mi cuerpo a veces no está dispuesto para ir al trabajo. Este cuerpo a veces dice, hoy no quiero tampoco ir a la iglesia, hoy no quiero abrir la Biblia. Este cuerpo es un cuerpo de humillación. Se va desgastando mientras estamos en este mundo. Los años nos pesan a veces, las enfermedades. Este cuerpo testifica siempre, constantemente, que es un cuerpo de muerte. Y Pablo lo dijo, ¿no?, en Romanos. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Soy un miserable, porque lo único que puede producir mi cuerpo es muerte. Porque lo único que yo puedo esperar en mi cuerpo es que el día de mañana venga la muerte y reclame lo que hay dentro de mí y yo ya no sea y deje de ser. Soy un miserable, son las palabras de Pablo. Entonces Pablo está citando este cuerpo que se desgasta, se acaba, deja de ser. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es Romanos 7, 23, 25. Romanos 7, del 23 al 25. Romanos 7, del 23 al 25. Entonces dice, pero veo otra ley en mis miembros,
que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este cuerpo es donde se manifiesta siempre nuestro pecado, donde se manifiestan nuestras necesidades, nuestras perversidades. Este cuerpo que habitamos es eso, causa de vergüenza y de humillación muchas veces. Y el único que puede liberarnos de esto es Jesucristo. Por eso Pablo, y en comparación con este versículo, dice, en Romanos dice que da gracias a Dios por Jesucristo, el cual nos librará de este cuerpo. Y en cambio Filipenses dice que Él cambiará este cuerpo de humillación, este cuerpo que se cansa, que se enferma, ya no va a ser en donde estemos el día de mañana en el cielo, con Jesús, en esa patria celestial que hablamos hace rato. ¿Por qué? Porque este cuerpo se acaba, termina por irse a la tierra, porque polvo somos y al polvo volveremos. Nos ponen en un cajón, nos llevan allá a enterrar y ahí estamos, ¿no? El cuerpo se va allí. Pero acuérdate, 1 de Tesalonicenses 5:23. Vea 1 de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sería, pero si este cuerpo es de muerte, ¿cómo es que va a ser guardado de manera irreprensible? Tú y yo somos cuerpo, alma y espíritu. Y a lo que se refiere con este pasaje o la comparativa era entender que nosotros podemos ser guardados en santidad hasta que Cristo regrese por nosotros, aún habitando este cuerpo de muerte, lo cual entonces nos lleva a la enseñanza de que en efecto tenemos victoria sobre el pecado, aún a pesar de que este cuerpo, como dijo Pablo, obedece a la ley del pecado, pero el hombre interior se regocija en obedecer a Dios en el Espíritu. Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu son guardados hasta la venida de Jesucristo, o hasta que estemos ya guardados allí en la tierra, ¿no? En el polvo del cual venimos. Pero Él regresará por nosotros para darnos un cuerpo glorificado, cuerpo, alma y espíritu, que al final Jesús cambiará este cuerpo de humillación por un cuerpo glorificado, entendiendo algo, que ni sangre ni carne entrarán en el reino de Dios, porque nos lo ha enseñado Dios. Dios es espíritu y debe ser adorado en espíritu y en verdad. Jesús recibió entonces este poder de ser resucitado, fue levantado de la muerte, y ese poder basta para que todo esté sujeto ante su autoridad. Ya casi acaba. Así que mientras Jesús viene, tú y yo podemos ser guardados en santidad. Lo que no es posible para nuestra mente, para nuestro cuerpo, para nuestra manera de pensar, para Dios es posible, que Él nos guarde en santidad. La santidad no tiene que ver con lo exterior solamente, tiene que ver con el interior. Tiene que ver con esa relación que tenemos con Dios cada día. Tiene que ver con ese regreso de Jesús y cómo es que estamos guardados en cuerpo, alma y espíritu. O somos enemigos de Dios o somos amigos de Dios. O la cruz es el medio por el cual Dios, en el sacrificio de Jesús, me ha dado libertad, o es el medio por el cual yo soy enemigo también de Dios mismo. Pero tenemos que ponernos en un lado. O somos realmente enemigos o somos amigos de Dios. ¿Somos extranjeros en esta tierra o aún seguimos siendo habitantes en esta tierra? ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la postura de nosotros? Bueno, Pablo nos dice que Jesús tiene el poder de cambiarnos a nosotros este cuerpo de humillación y que nos lo va a hacer igual que su propio cuerpo, un cuerpo glorificado. Ahora, ese mismo poder, dice, es con el cual Jesús sujeta todas las cosas.
Lo interesante es que quizás batallamos con pecados y vamos a seguir batallando con nuestra carne, con nuestra mente, y vamos a seguir teniendo preguntas como con las que inicié. ¿Puedo un cristiano bailar? ¿Puede un cristiano cantar? ¿Puede un cristiano escuchar esto? ¿Puede un cristiano hacer esto, aquello, bla, bla? Y identificamos que el problema no es exterior, sino el corazón endurecido de un ser humano. Y estamos terminando esto donde Pablo nos dice que Jesús tiene un poder de sujetar todas las cosas. Si Jesús tiene el poder de sujetar todas las cosas, muchas veces yo he dicho: Jesús, ayúdame. Jesús, dame. Jesús, ¿por qué no me escuchas? Jesús, ¿por qué no haces esto? Jesús, por favor. Jesús, aquello. Y muchas veces, otras veces tampoco tengo ganas de hablar con Jesús. Algunas veces quiero: Jesús, ayúdame, Jesús, esto. Y otras tantas veces es: hoy no quiero pedirle a Jesús. Sin embargo, hay algo interesante que está, y voy a terminar con este versículo, Hebreos 7, del 22 al 25. Hebreos 7, del 22 al 25. Mira lo que dice. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuál es el punto? Quizás estás batallando con algo en tu mente, en tu corazón, en tu vida. A lo mejor tienes mucho tiempo batallando con eso, pero Jesús dice, y Dios dice, que Él tiene el poder de sujetar todas las cosas. Quizás a ti y a mí siempre se nos ha escapado de las manos, porque no tenemos ese poder que Jesús tiene absoluto. Nosotros no tenemos ese poder que Jesús tiene, pero dice que Él puede sujetar todas las cosas. También dice la palabra que todos sus enemigos han sido puestos por estrado de sus pies y que todo ha sido exhibido ante la cruz del Calvario. Entonces, si Él ha sujetado todas las cosas, puede sujetar cualquier pecado, cualquier enfermedad, cualquier situación difícil, las puede sujetar. Pero lo interesante de Hebreos es que dice que Él nos ha salvado perpetuamente. Su salvación es para siempre. Su salvación no es de un día. Su salvación no es un efecto que solamente pasó y después ya dejará de ser. Su salvación es para siempre. Y algo más interesante dice que Él está intercediendo por nosotros. Él intercede por nosotros cuando incluso nosotros no pedimos su ayuda. Cuando las cosas aparentemente van bien, Él está intercediendo por nosotros. Cuando no tenemos ganas de hablar con Jesús, de abrir la Biblia, incluso Él está intercediendo por nosotros. Y ese es nuestro Dios, el cual intercede por nosotros, aunque nosotros en ese momento no tengamos ganas de escucharlo. Incluso Jesús, lo orábamos hace rato, queremos que Dios traiga gente, que escuchen las personas, que sus corazones sean tocados, pero incluso a pesar de que no haya más gente, Él está intercediendo en este momento por ellos y por nosotros. Por lo cual no depende de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Depende exclusivamente de su salvación, que es para siempre, y depende de la intercesión que Él hace por nosotros. Cuando somos débiles, cuando no queremos nosotros tener una relación con Dios, cuando no queremos escucharlo, cuando no queremos acercarnos a Él, Él está intercediendo por nosotros. Pero el punto es ese. Somos enemigos de Dios, enemigos de la cruz. Ya vimos cuál era el punto. Que no tiene que ver con una película, con una comida, con una bebida. Que tiene que ver realmente con mi interior, con el corazón. Donde yo puedo pensar que me puedo bendecir a mí mismo, aún no estando cerca de Dios. Pero termina este pasaje con Hebreos. Si realmente yo llegara a pensar que puedo bendecirme a mí mismo sin que Dios esté, dice aquí que Jesús intercede por mí y me ha dado su salvación eternamente,
perpetuamente, lo cual entonces me lleva a entender que no es por mí ni por mis méritos, es por Él. ¿Oramos? Señor Jesús, te damos gracias en este día por tu amor, tu gracia, porque tú, Señor, nos cuidas y nos guardas en todo momento. Te pido que bendigas el día de hoy, Señor, a mis hermanos, y que tú selles tu palabra, Señor, dentro de su corazón y quede sembrada ahí dentro de ellos, Dios. Gracias por enseñarnos, Padre, que tú intercedes por nosotros, que Jesús intercede por nosotros, y que es gracias a Jesús a que el día de hoy podemos estar aquí. Gracias, Jesús, por la intercesión, y gracias porque siempre estás dispuesto a escucharnos. Gracias, Jesús. Te amamos, y gracias porque hoy, Señor, nos has dado esa salvación. Gracias, Jesús, porque haznos entender, Señor, que no es lo exterior, sino es el interior. Que entendamos que nada tiene que ver con lo que otros ven en nosotros, sino con lo que tú ves dentro de nosotros. A ti sea la gloria, Señor, y te honramos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. He visto callar